Bienvenidas a Convertidas por su palabra. Muchísimas gracias por estar en una nueva enseñanza, estas que estamos llevando de las bienaventuranzas. Hoy terminamos estas bienaventuranzas basadas en un estudio que dio el doctor Miguel Núñez. Nosotras hemos estado aprendiendo a través de ello. Y voy a pedirle a mi querida Gaby, quien ha hecho una oración. Esperamos que así como ha sido de bendición para nuestra vida, lo sea para cada una de aquellas que nos escuchan. Y hoy voy a pedirle a mi querida Gaby que nos lea del capítulo 4, verso 23, hasta el verso 12 del capítulo 5 para terminar con este estudio de las bienaventuranzas. Adelante, mi querida Gaby. Leo la versión Dios habla hoy. Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades y dolores, y a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos, y Jesús los sanaba. Mucha gente de Galilea, de los pueblos de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región al oriente del Jordán seguía a Jesús. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Amén. Amén. Muchas gracias, mi querida Gaby. Qué bonita versión en donde de verdad dice dichosos. Recordemos que la palabra bienaventurada viene del griego Macarios, ¿verdad? Aquellos que vivían en una isla y que ellos no tenían necesidad absolutamente de nada. En esa isla ellos estaban plenos, estaban en totalidad dichosos. Así que qué bonito, mi Gaby. Muchísimas gracias por leernos. Hoy terminamos, como decíamos al inicio, con esta parte del el sermón, ya que el sermón del monte abarca de los capítulos 5 hasta el capítulo 7. Pero en este inicio, ¿verdad? Que nosotros vemos, nuestra Gaby nos leía desde el verso 23 del capítulo 4, en donde vemos a Jesús, ¿verdad? Recorriendo toda Galilea, enseñando, aún en las sinagogas, ahí en donde estaban los maestros de la ley. Bueno, él estaba enseñándoles allí y les predicaba que el reino de los cielos, sanando las enfermedades que eran de cierta manera, ¿verdad? Muestra de la condición espiritual en la que toda esta multitud lo seguía. Y vemos cómo el Señor empieza con esta multitud, con sus discípulos, a enseñarles la condición en la que ellos estaban después de sanarlos, ¿verdad? Y él empieza a mostrar la condición en la que el hombre está, ¿verdad? En una cierta enemistad con Dios. Nosotros vimos el día de ayer, quienes no nos han seguido, quienes están por primera vez escuchándonos, bueno, les invitamos a que vean los recursos en donde cada una de estas bienaventuranzas nos van enseñando la manera en que nosotros nos debemos de relacionar con Dios, ¿verdad? Y que las últimas bienaventuranzas nos ayudan también a relacionarnos con los que nos rodean y esta última que nosotras vemos en estos tres versículos que nosotros vamos a ver que son aunados a una sola condición, que el creyente, el que está ansioso por agradar a Dios, por ser como Él, que tiene sed de justicia, nos enseñan estos últimos tres versos, ¿verdad? Nos enseñan cómo es lo que nosotros vamos a pasar.
Aquí estaba, ¿verdad? Jesús diciéndole a cada uno de ellos, a toda esa multitud, bueno, ustedes necesitan, ¿verdad? Tener una buena relación con el Señor. Cuando ustedes miran la condición en la que están, cuando ustedes se relacionan bien con el Señor, entonces ustedes se van a poder relacionar bien con el hombre porque su manera de vivir va a ser transformada. Ustedes se van a volver en hombres piadosos, misericordiosos, pacificadores, de limpio corazón, ¿sí? Entonces, pero ahora Jesús les está diciendo, ellos van a ser bienaventurados porque van a ser vituperados, eh, van a ser alcanzados, van a ser vituperados, van a ser perseguidos y hasta decir, van a padecer persecución por causa de la justicia. Y todo esto porque vamos a heredar el reino de los cielos, ¿sí? Así que vamos a ver esta bienaventuranza que termina diciéndonos, ¿verdad? Que nos debemos de gozar y de alegrarnos porque nuestro galardón es grande, no aquí. Aquí en la tierra nosotros no vamos a tener ningún galardón, ninguna estatua, no vamos a tener nada de eso. Eso va a ser en los cielos. Y es que en los cielos vayamos a tener una estatua, pero vamos a tener de cierta manera un gozo pleno y eterno, ¿verdad? Cuando nosotros ahora, como creyentes, como seguidores de Cristo, vamos a padecer una persecución, vamos a ser perseguidos. Y dice el Señor, alentando a cada uno de los que los seguían, que así también los profetas habían sido perseguidos, ¿sí? Y nosotros a través de la historia bíblica lo hemos podido, ¿verdad?, corroborar. Yo creo que mucha multitud dijera, ¿verdad?, hubiera podido decir, eh, que bueno, me sanaste de la ceguera, me sanaste de la sordera, ok, tú me dices cómo yo me tengo que relacionar con Dios y eso es bueno para mí y sé que también es bueno relacionarme ahora con mi familia, ahora que tú me has sanado y me has salvado, ¿verdad? Sí, pero para que me persigan, ¿cómo? O sea, para que yo sufra, ¿cómo? Porque recordemos que el primer detalle que el hombre tiene desde el inicio de la creación es querer ser como Dios, creerse, ¿verdad? La niña de sus ojos, cuando en la palabra es una metáfora. Nadie va a meter el dedo y se va a lastimar la niña del ojo, ¿verdad? A eso se refiere. Pero nosotros nos creemos las princesas del Señor y no queremos que nos suceda nada. Y hay algo bien, pues algo, miren, esta bienaventuranza nos va a ayudar a comprender algo que es muy importante para con cada una de nosotras que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pensamos muchas veces que una vez que yo me vuelvo creyente, ¿verdad? Yo no tengo que padecer enfermedad, yo no tengo que padecer escasez, yo no tengo que padecer nada, porque ahora yo soy hija de Dios. Y aquí el Señor está diciendo, van a padecer no solo eso, van a padecer persecución, van a pasar vituperios, ¿verdad? Van a ser perseguidos, van a tener toda clase de mal contra ustedes. Es más, van a mentir en contra de su persona, ¿sí? Por mi causa. Pero ustedes se tienen que gozar y alegrar. ¿Por qué esto? Nosotros debemos recordar, miren, no es una lucha simplemente de poder, ¿sí? Debemos recordar que nosotros estamos en este lado de la eternidad, pero hay una lucha con dos reinos que se encontraron antes de que Jesucristo viniera, ¿verdad? A pesar de que tenían leyes, preceptos, mandamientos, esas leyes y esos mandamientos que Dios dio a través de Moisés, era para que de una manera ellos pudieran esforzarse para poder, ¿verdad?, ir en contra de las tinieblas que prevalecen en este lugar, en esta tierra, ¿sí? En donde nosotros vivimos. Una vez que viene Jesucristo y que muere en la cruz del Calvario, esa lucha se hace más fuerte porque tenemos al Espíritu Santo que ahora no solamente nos recuerda su palabra, sino que renueva nuestro interior, quita nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Entonces, están esos dos reinos encontrados y están chocando continuamente, un reino representado por Cristo y un reino representado por Satanás. Nosotros no tenemos lucha contra el vecino, lo hemos dicho en otras ocasiones. La lucha es contra Dios, la lucha es contra mi interior. Cuando yo empiezo a querer vivir como a Dios le agrada, yo ahora voy a tener una lucha con aquel que me tenía prisionero, ¿sí?
muerto en mis delitos y en mis pecados. Un reino está representado por la luz y el otro reino está representado por las tinieblas. Y sobre todo esto, un reino está representado por la verdad. Por eso es que nosotras necesitamos día a día, continuamente, leer las escrituras y leer las escrituras y volver a leerlas, porque en ellas nosotras vamos a encontrar la verdad, la cual nos va a hacer libres, ¿sí?, de toda la mentira que Satanás ha puesto en el hombre desde el inicio de la creación. Esa es algo para que nosotros entendamos que tenemos esa lucha constante. Vamos a ver Hebreos, mi Gaby preciosa, si me puedes ayudar con Hebreos. Miren lo que dice Hebreos, hablando de la persecución, de lo que estamos mirando hoy. Hebreos capítulo 11, verso 36 al 38, o alguien más que lo tenga, puede abrir su micro y leerlo, por favor. Ya lo tengo, igual en la versión Dios habla hoy, Hebreos 11, 36 al 38. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles, y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad, o muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro, vestidos solo de piel de oveja y de cabra, pobres, afligidos y maltratados. Estos hombres que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Amén. Gracias, mi Gaby. Ahí está Hebreos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el capítulo 11, de cierta manera los primeros versos nos animan, ¿verdad?, a esta fe, nos dice cómo el Señor bendice a Isaac, a Jacob, a Abraham, porque creyeron en él, pero también dentro de este capítulo, nosotros vemos cómo el Señor habla de aquellos que fueron apedrados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada, y aquí también vemos en esta ilustración aquellos, la iglesia, ¿verdad?, primitiva, que cómo los ponían en el coliseo y les soltaban, les echaban a los leones, como también les prendían fuego, ¿verdad? Los ponían para que alumbraran las calles y eran con los cuerpos de aquellos que habían decidido seguir a Cristo, seguir esa enseñanza, ¿sí? Tener una conversión genuina de la vida en la que ellos estaban para cuando Cristo llega a sus vidas, cambie, ¿verdad? Cambia ese interior al grado de dar su vida, ¿sí?, al grado de morir en un coliseo destazado. Hay un libro que se llama Las Catacumbas, los mártires de las catacumbas. Es impresionante mirar cómo la iglesia primitiva, aquellos que habían decidido, se tenían que estar escondiendo. Nosotras tenemos el privilegio, ¿verdad?, de tener este medio de comunicación. Aquí ya tenemos chicas que están de todos lados de la República Mexicana, del mismo continente, del otro lado del continente, y para con cada uno de aquellos que nos escuchan. Y tenemos, ¿verdad?, también el privilegio de contar con nuestras Biblias, nuestra querida Gaby, ¿verdad?, que tiene ahí sus diferentes versiones. Nosotras que ahora ya en el dispositivo podemos también contar, ¿verdad?, con aplicaciones que nos desglosan las escrituras hasta en diferentes idiomas. O sea, tenemos ese privilegio también de no ser hasta ahora, ¿verdad?, que ellos, lo que ellos tenían, que los perseguían, los mataban por seguir a Cristo, ¿sí? Entonces, nosotros debemos estar dispuestos, sobre todo ahora que gozamos de esta libertad de culto, esta libertad de podernos reunir. En Rusia hay partes en las que, en muchos lugares, no solo allí, hay partes en las que está prohibido que se dé la adoración a otro de sus dioses, ¿sí? Gente que cuando conoce la verdad del Evangelio tiene que estar en cuevas, en casas. Me comentaba en una ocasión uno de nuestros maestros que cuando él viajó a Rusia, lo llevaron y dice que dio el mensaje en una casa, así como si estuvieran platicando, tuvieron que cantar mucho, muy bajito, de plano en ocasiones dice que había en lugares, lo llevaron de aldea en aldea y la gente tenía que ir así, como si fuese una reunión común, que no se diera a conocer que lo que se estaba haciendo allí era un culto al Señor. Ahora imagínense en los inicios, ¿verdad?, de todo lo que ellos sufrieron, como lo que nos leyó nuestra querida Gaby allí en Hebreos. Vamos a ver en la primera carta a los Corintios
Cómo Pablo, fíjense cómo Pablo hablaba a los corintios allí, Gaby, ¿me ayudas? En esta historia del Antiguo Testamento nosotros vamos a ver, ¿verdad? Cómo, eh, cómo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 11 al 13. Mi Gaby, por favor. Vamos a ver lo que Pablo habla allí. Sí, dice. Hasta hoy mismo no hemos dejado de sufrir hambre, sed y falta de ropa. La gente nos maltrata, no tenemos hogar propio y nos cansamos trabajando con nuestras propias manos. A las maldiciones respondemos con bendiciones. Somos perseguidos y lo soportamos. Nos injurian y contestamos con bondad. Nos tratan como a basura del mundo, como a desperdicio de la humanidad y así hasta el día de hoy. Amén. Gracias, mi Pati. Fíjense cómo Pablo, hablando allí, de la manera en la que ellos que andaban predicando el evangelio, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación, enseñándole. Pablo diciéndole a los corintios, porque de cierta manera hasta muchas veces nos quejamos hasta el día de hoy. Y Pablo diciéndole, pues, pero espérate, nosotros hemos padecido todo esto. Nosotros hemos sido abofeteados, nosotros hemos sido a Pablo que lo vemos, leemos la historia de Pablo y si no está siendo encarcelado, está sufriendo naufragios, está subiendo. Una vez lo golpearon y la gente lo dejó porque pensó que ya estaba muerto. Imagínate la golpiza que le dieron, ¿sí? Y Pablo les está diciendo aquí, o sea, nosotros hemos padecido de todo esto, también nos fatigamos trabajando. Nosotros vemos, miren, los misioneros, a mí ya saben que me encanta la misión, que Dios me permitió trabajar en ella. Miren, hay veces, chicas, que tienes que ir a lugares en los que tienes que caminar kilómetros para poder llegar a dar el mensaje de salvación, porque no hay vehículos, ¿sí? Hay lugares en los que tú tienes que llegar y la gente, como es muy humilde y además también hay gente en su cultura que duerme en una hamaca o duerme de plano en el suelo, ¿sí? Entonces, hay gente en la que ellos tan lindos, ¿verdad? Te dan lo que tienen, pero hay otra gente que ni siquiera tiene. Y el Señor hasta le decía a sus discípulos, ustedes vayan y ustedes dependan de mí, ni siquiera lleven, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que decían, ustedes ni siquiera llevan capa, ustedes vayan, prediquen el evangelio. Y Pablo está diciendo, ¿verdad? Que ellos todo eso habían hecho. Nosotros trabajamos con nuestras propias manos y todavía nos maldicen, ¿sí? Nosotros estamos bendiciendo, pero ellos nos maldicen. Estamos sufriendo persecución y no es una persecución de que te van a salir a buscar con palos y antorcha, sino que ¿qué pasaba? La gente no lo quería, ¿se acuerdan? Que lo llevan preso, este hombre está predicando otras cosas y todo, todas esas cosas. En Chiapas les decía yo que hay hermanos en Cristo que están pasando todo esto, ¿sí? Llegábamos a la misión y pues sí, nos cohibíamos, pero ni modo, nosotros íbamos a hacer lo que nos correspondía, nos ponían cara, a niños a veces la gente agarra y les dice a los niños que vayan y tiren piedras en donde uno está predicando. ¿Sí? Todas esas cosas. Pero nosotros, ¿verdad? Queremos seguir a Cristo y no padecer absolutamente nada. Miren, en esa persecución que les digo que no es con antorchas ni palos, también vamos a perder muchas amistades, ¿sí? Y nosotros debemos de estar dispuestos a dejarlo todo por seguir a Cristo. Sí, no importa, Señor, que ahora mi mejor amiga, ¿verdad? Porque era mi amiga cuando yo hablaba malas palabras, era mi amiga cuando me encantaba echar chisme con ella, era mi amiga, ¿verdad? Para puras cosas vanas y malas, ¿verdad? Y ahora que yo estoy dispuesta a seguir a Cristo, ella se aleja de mí. Eso va a pasar, ¿sí? Esa es una de las, de también a lo que se refiere. Nosotras en la historia bíblica, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, que es donde está hablando Pablo, vemos que eso atravesaron cada uno de ellos, ¿sí? Los de la antigüedad. Nosotros vimos, ¿verdad? Ahí mismo en Hebreos, aserrados, Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías decidió vivir conforme a la ley de Dios, ¿verdad? Todos ellos. Cristo dice que este es el anuncio para sus seguidores. Primero tengo estas 7 bienaventuranzas que nosotros vimos y ahora yo tengo una bendición final, una bienaventuranza que tiene que ver con aquellos que son
perseguidos, que se identifica con mis hijos, ¿sí? Tú has visto en la escuela cuando dicen, no te juntes no te juntes con fulanito de tal, que es hijo de sultanito y es bien así, y es bien asado, ¿sí? Ah, ¿verdad? Ah, bueno, pues a veces así nos va a pasar. No, no, ya ni te juntes con ese porque es aleluya. Ya ni te juntes con ese. Ya no, ya cambió de religión porque eso es lo primero que dice. Bueno, hay tres preguntas para con esta bienaventuranza. Primero que nada, ¿quiénes son los bienaventurados? Nosotros vimos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver realmente a qué se refiere con que estos son los bienaventurados cuando está diciendo que padecen persecución y cuál debe ser nuestra actitud ante esa persecución, así como cuál es el motivo de nuestra alegría al ser perseguidos. Porque Pablo estaba hablando aquí, ¿verdad? En donde nos leyó nuestra querida Gaby, cómo ellos estaban padeciendo hambres, cómo estaban, estaban aún hasta desnudos, abofeteados, ¿verdad? No tenían ni morada fija, ¿sí? Y aún así, ellos, ¿verdad? Tenían cierta alegría de llevar las buenas nuevas. Ok, vamos a ver quiénes son los bienaventurados. El texto dice que aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, no la justicia del hombre, sino la justicia de Dios. Esto también ya lo vimos. Aquellos que han querido desarrollar día a día el trabajo que el Espíritu de Dios hace para vivir en una rectitud moral, para parecerse a Jesús su Hijo. Ser, ¿se acuerdan? Tener esa sed y hambre de justicia. Ser como Jesús. A eso se refiere, ¿sí? El problema de que esta gente desarrolle la santidad en su vida, ¿sí? Que nosotras desarrollemos esa santidad, va a irritar a las personas del mundo, ¿sí? Porque, porque su pecaminosidad se va a ver expuesta, ¿sí? De forma consciente y también subconsciente. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros estamos en alguna reunión y nosotras ya somos hijas de Dios, nosotras ya amamos la justicia, amamos la verdad, estamos luchando, ¿verdad?, para poder abrazar la verdad de su palabra, la manera en la que Él me dice que yo tengo que andar, de mostrar que gracias a Él yo tengo un corazón limpio y en la reunión a alguien se le ocurre decir un chiste grosero, ¿sí? Y todos se carcajean, pero yo no. Yo guardo silencio, yo ya no participo de eso. Y ya ellos se van a molestar con nosotros. Ay, y ya, hasta da ya coraje que venga, porque ya no podemos hablar, porque, uy, no, la crema inerte la santidad. No es tanto eso, sino que va a exponer lo que ellos son. Pero se recuerden que nosotros somos luminares en esta tierra, ¿sí? Esa es nuestra tarea. Y a lo mejor ya no me van a volver a, a a lo mejor ya no me van a volver a hacer partícipe de sus reuniones, ¿sí? Ya no me van a volver a invitar, pero ya queda expuesto lo que ellos son y lo que ahora yo debo de ser, ¿sí? Tengo una amiga que dice, no, ya mi familia, fíjate, hicieron una reunión y ya ni me invitaron, porque pues como a últimas termina todo en baile, borrachera, dice, y como yo pues voy, ni bailo, ni tomo. Luego mi hermano se pone a estar diciendo un montón de barbaridades, empiezan a estar hablando de fulano, de sultano, y yo pues y muchas veces, en ocasiones, dice, sí les he dicho, ya olvídate de eso, ya deja eso, dice, no, pues ahora ya de plano, ni me invitan, ¿sí? Pero una de las hermanas, pues extrañando la verdad que no iba y como que haciendo conciencia del por qué ya no la invitaban, empezó a ir con ella a la congregación. Así como que, ¿qué es lo que ella ahora tiene que la hace diferente? Mm, Mis hijos ahora no están asistiendo a la congregación. Elías se está esforzando, está yendo, ahorita Elías está yendo los martes con los varones y está yendo a la congregación, pero Josué e Isaías tienen mucho que no van a la congregación. Pero hay algo que yo estoy muy agradecida con el Señor, que fíjense lo que pasó el sábado, me invitaron a una reunión, unos amigos de Josué. Josué se fue con su novia y yo me fui a esta reunión. Y, y el señor, se salió allá al patio con el cuñado y los demás, y cuando entró, cuando nos dimos cuenta, ya, pues ya no estaba borracho, botado de borracho, pero sí había tomado.
Y le digo a Juani, oye, ¿tomó Jera? Y dice, sí, dice, ay, no, cuando él está con Josué, no, él no toma. Y luego a poco dice, no, no, dice, él no sé, dice, como que sabe que como que Josué no es de eso, dice, y le gusta mucho convivir, ellos se han hecho muy amigos de nosotros, les gusta mucho convivir con nosotros. Y dice, no, pero no, luego le digo, ay, a mí me conviene que tú andes con Josué, porque no, y mire, mira ahorita, ya tomó, ya cuando me di cuenta, mire, dice, no, mire, ni cuenta me di, mire ya cómo está. O sea, no estaba botado de borracho, pero sí estaba tomado. Y dice, cuando está con Josué, no. Y de alguna manera pues yo me sentí como contenta, ¿no? Porque nosotros, porque a pesar de que ellos no están yendo a la congregación, nosotros debemos de ser esa buena influencia para los demás. Pero hay en otras ocasiones en la que no nos van a invitar, ni siquiera van a querer estar con nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque exponemos lo que los demás son. Y eso luego nosotros no queremos pasar eso. Cuando la luz que Dios ha puesto en nosotras debe brillar en medio de la oscuridad, ¿sí? Como Pablo le dice a los filipenses que deberíamos de ser como luminares en medio de la gente, ¿sí? En medio de una generación perversa, torcida, nosotros que portamos esa luz va a exponer la maldad. Tú te has dado cuenta en la oscuridad, prende una lámpara y te vas a sorprender, ¿verdad? De lo que la lámpara te va a alumbrar. ¿Sí? Bueno, así mismo de nosotros somos. Las obras malas de los demás los va a irritar cuando nuestra luz los alumbre y que debemos estar siempre nosotras expuestas a que muchos no les va a gustar, a quien le gusta, ¿verdad? Bien dormidito y a todo dar y ¡prum! Que te abran la ventana, esa luz te va a lastimar, ¿verdad? Te irrita, te molesta. Pero hay otra gente que les abres la ventana y dice, ay, estaba durmiendo bien rico, pero ya, qué bueno que abriste, que me di cuenta que ya ese día, no sé, así, igual con la situación que nosotros vamos a vivir. Esas obras malas de los demás irrita cuando la verdad de Cristo que vive, que debe de estar en nosotros, ¿sí? Es hablada y es predicada, es compartida, pero sobre todo debe ser vivida. Esa verdad expone la mentira en la vida del otro y les va a molestar. Lo que le pasaba a mi amiga con su misma familia, pero cuando su luz brilló a su hermana, ¿verdad? La iluminó a su hermana, a los demás los irritó, a los demás los molestó, ¿sí? Pero cuando su comportamiento brilló, esa luz brilló sobre la hermana empezó a buscar y a querer tener esa luz que ella radiaba en medio de las tinieblas que su familia estaba viviendo. Cuando el afecto o la responsabilidad de ser sal y luz es tomada en serio, que nosotros lo vamos a empezar a mirar a partir del lunes, ¿sí? Es tomada en serio y es llevada al seno de la sociedad. Eso es lo que ha producido todas las persecuciones a lo largo de la iglesia. Noé, la gente de su generación se burló de él, ¿verdad? Porque Noé caminaba con Dios, era diferente en medio de una generación perversa, ¿sí? Cada uno de los que nosotros podemos ver. Daniel, ¿se recuerdan? Daniel, perseguido por los que estaban allí con el rey, porque Daniel oraba 3 veces al día, su comportamiento era diferente que el rey, ¿verdad? Aún el rey persa cuando llega, toma a Daniel, ¿verdad? Para que esté con él dentro del trabajo que se debía de llevar a cabo allí, de la administración del reino, ¿sí? Entonces, cada uno siempre va a padecer allí. La razón por la que los profetas en el Antiguo Testamento tuvieron, por decir así, mala suerte, ¿verdad? En sus vidas, es porque nadie se les escapó. Nosotros vemos, chicas, cuando nosotras estudiamos todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros vimos a un Elías denunciando al rey Acab, nosotros vimos, ¿verdad? Que también hablaban a los príncipes, a los gobernadores, vimos a Jeremías, a Isaías, hablándoles a los sacerdotes, a los mismos profetas, ¿verdad? Cuando Micaías le dice a los profetas de Acab, al que enseñaba, al escriba, a los comerciantes, a todos, ¿verdad? Ellos, ¿cómo pasaron? Ellos no, ellos pasaron persecución. Vemos a Amós, cuando estudiamos a Amós, cómo le decía, ¿verdad? A las mujeres,
¿cómo le decía Amós a las mujeres? A esas que eran poderosas, a esas que eran ricas, vacas de Bazán. ¿Tú te imaginas que te digan vaca? ¿Sí? Vacas de Bazán. ¿Te imaginas a lo que se refería? Bueno, pues él, que era el profeta llamado, que era el profeta de la justicia social, ¿verdad? Cuando le dice él eso, nosotros sabemos lo que pasó con cada uno de ellos. Ellos pudieron haberse quedado todos ellos, no hablar, se pudieron haber quedado callados y su suerte hubiera sido otra, pero aquellos que tienen hambre y sed de justicia, no solamente la quieren para ellos, la quieren para la sociedad. Cuando tú y yo tenemos esa hambre y sed de justicia, queremos ser como el Señor. Eso a mí me trae paz, eso a mí me trae gozo. Ya no me meto en problemas porque ya no ando chismeando, ya no me denigro porque ya no hablo como los demás. Ya yo reconozco que he sido comprada con la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, sellada con su Espíritu Santo como posesión de Él, teniendo al Espíritu mismo dentro de mí que me guía en la perfección que debo de ir alcanzando como el Hijo de Dios para poder estar en gloria eterna. Yo lo voy a querer para los demás. Entonces, si yo lo quiero para los demás, y al igual que estos profetas, yo empiezo a hablar eso, voy a tener persecución. La pregunta es, como nos dice nuestra querida Gaby, ¿estoy dispuesta a o me voy a quedar con ello? Miren, siempre me encanta ponerles este ejemplo de los leprosos, cuando Jerusalén había sido sitiada por los sirios, ¿verdad? Y se estaban muriendo de hambre allá, el sitio ellos están dentro de su fortaleza, ¿verdad? Sus muros, pero alrededor los sirios los habían, ahora sí, valga la redundancia, los habían rodeado, ellos no podían salir de la ciudad y los sirios estaban allí hasta que ellos se rindieran. Pero pues no, ellos no salían, estaban allí. El alimento se empezó a escasear, ¿verdad? Se recuerdan que se empezaron hasta a comer a sus hijos, empezaron hasta a vender los animales, se comían la cabeza del burro, cuánto no costaba, empezaron a padecer hambre. En las afueras estaban los leprosos. Estoy parafraseando toda la historia. En las afueras, ¿verdad? Los leprosos tenían que irse a las afueras de la ciudad. Y estos leprosos dicen, pues nosotros de todas formas nos vamos a morir acá. De lepra nos vamos a morir y luego tenemos hambre. Vamos a ver si nos avientan un pan o a ver qué pasa, porque pues de todas maneras nos vamos a morir. Y cuando ellos llegan, resulta que los sirios ya se habían ido. Dios había hecho algo sorprendente para que ellos se fueran de allí y los que estaban encerrados pues ni siquiera se habían dado cuenta porque no querían ni asomar las narices para que no fuesen muertos, ¿verdad? Y cuando ellos llegan ven que ya no había nadie y entran en una tienda y ven que no había nadie, no había animales, no había absolutamente nadie. Entran en una tienda y ven, ¿verdad? Que ahí había prendas de vestir, o sea, que ven que había comida, empiezan a comer, empiezan a agarrar todo y uno de ellos dice, no está bien que hagamos esto, hermanos míos. O sea, nosotros estamos aquí gozando de esto cuando en la ciudad se están muriendo de hambre. Vayamos y demos anuncio. Esa historia bíblica que hemos puesto muchas veces de ejemplo, es lo mismo que pasa para con nosotros. Nosotros, si no nos acercamos al Señor, ¿verdad? Nosotros estamos expuestos a morir por toda una eternidad. ¿Sí? Nosotros nos hemos acercado al Señor, nosotros hemos encontrado este pan divino, nosotros hemos encontrado, ¿verdad? La esperanza, la salvación. No está bien que nosotros nos quedemos callados. Y los leprosos cuando van estaban en peligro porque ellos no se podían acercar a la gente. Eran 10 metros de distancia que ellos debían de guardar. Ellos debían de portar una campanita e ir gritando, inmundo, inmundo, impuro, impuro, para que la gente cuando escuchara que se iba acercando un leproso, se tenía que alejar. Y si se acercaban, podían ser apedreados. Y ellos estuvieron dispuestos a ir y decir que habían encontrado alimento. ¿Sí? Así igual nosotros. Nosotros no podemos quedarnos callados ante lo que nosotros hemos descubierto. El espíritu que Dios ponía en cada uno de estos profetas les hacía hablar. No se quedaron. Ellos tenían esa hambre, esa sed de justicia y no solamente la tomaron para ellos. Nosotros no solamente la podemos tomar para nosotros, también debemos de quererla para la sociedad, ¿sí?
porque esa sociedad le pertenece a Dios y Dios no quiere que esté corrompida, porque eso lo vimos el día de ayer, es lo que causa los conflictos, los problemas, ¿sí? Entonces, mire, fíjese lo que dice John Stott. Dice en uno de sus libros, la persecución es simplemente el choque entre dos sistemas de valores irreconciliables. Cuando esos dos reinos en conflicto se encuentran, ese choque produce calor, produce fricción, produce persecución, ¿sí? En otro escrito, MacArthur decía que cada vez que el mundo choca con el cristianismo, hay conflicto o hay convicción, hay reconocimiento y también va a haber persecución. Vamos a tener también esa convicción, ¿verdad? La realidad es que la historia de la iglesia y esta historia está llena de gente que pasó por esas persecuciones. La soportó no solamente con la resignación, sino que la soportó gozosamente, ¿sí? Y bueno, ¿cómo nos vamos a gozar? ¿Por qué? Porque dice que nosotros vamos a tener el reino de Dios, ¿sí? Ellos eran pobres de espíritus, lloraron por su pecado, habían hecho humildes, eran misericordiosos, eran pacificadores, llenaban estas características de las bienaventuranzas, aquellos que se parecían más a Cristo y que por parecerse más a Cristo, ¿sí? Pues debemos nosotros, cuando nos debemos de ir pareciendo más a Cristo, debemos de tener nosotros también esa hambre y esa sed de justicia, como lo fueron ellos, ¿sí? Terminaron de esa manera. Sí, pero lo increíble es que esto está revelado en cada página de la Biblia que nos alienta a nosotras y que no es la misma persecución que ellos pasaron y que muchas veces se nos olvida. Y cuando esas circunstancias vienen a nuestra vida, ¿sí? Nosotras podemos estar gozosas de pasar la misma persecución, ¿sí? Qué bueno, ¿verdad? Que digan, no, ya no lo invitamos porque ya es diferente. Oye, yo me sentiría, yo en lo personal, me sentiría con mucho gozo que ya no me inviten a cierta reunión porque ahora ven una diferencia en mí. Yo cuando era niña me sabía muchísimos chistes groseros. Tenía como 11 años, entre 11 y 12 años, cuando yo me empecé, quién sabe de dónde, pero yo empecé, yo creo que algunos hasta los inventaba, era yo un libro de chistes groseros. Y la manera en la que yo los hablaba y los contaba y no. Entonces, eh, algunas de ustedes saben, ¿verdad?, que mi testimonio de que mi mamá nos abandonó y mi abuelita, pues nos crió, pero hubo momentos en los que a mí me mandaba con mi madrina para que, bueno, para que de cierta manera no fuera tanta la carga, porque fuimos tres con los que mi abuelita se queda a cargo. Y cuando yo estaba viviendo acá con mi madrina, ella tenía reuniones con sus amigas, todas ellas señoras, y a nosotros los niños nos mandaba a otro cuarto a jugar, porque ellas, pues, sus pláticas eran de mayores, creo que jugaban póker, y a nosotros pues nos apartaban. Pero cuando una vez estando solos, yo le conté un chiste a su hija la mayor y su hija la mayor le dijo que yo me sabía muchos chistes. Bueno, pues mi madrina diciéndome yo, pues así como que, pues como niña chiviada de que dije, no, ahorita me va a regañar y me va a dar lo mío. No, no, a ver, cuéntamelo. Y estaban a las risas y todo, porque pues no era gente piadosa. Y cuando estas reuniones, ella no dejaba que nosotros como niños estuviéramos con él, pero a mí me mandaba a llamar para que yo le contara chistes a sus amigas. Y era, pues, algo y ellas se carcajeaban y todo, y era algo que de cierta manera, cuando nosotros me dieron ganas de llorar, no recordaba esto. Es algo que tú y yo tenemos ciertos vacíos y engaños en el corazón, que eso te hace sentir pertenecer, que perteneces a un círculo, ¿sí? Y yo agradezco mucho al Señor que hasta se me olvidaron esos chistes del que ahora Él, ¿verdad?, me haya hecho partícipe de su reino, ¿sí? Y que ahora yo sé que cuando yo crezco, ¿verdad? Y mi madrina se entera de que yo
pertenezco ahora al reino de Dios, ¿verdad? Y ella me decía, Anita, y me decía, ay, hija, ¿cómo me acuerdo que cómo contabas chistes y mira cómo ahora predica su palabra? Y es algo que ahora yo sé que nunca más me van a volver a invitar a una reunión para hacer eso. ¿Por qué? Porque gracias a que Dios me salvó, a que me pone su sello, ¿sí? A que ahora pertenezco a Él, yo debo de ser diferente. Y qué bueno que cuando a nosotras no nos invitan a esas reuniones, sea porque realmente ven una diferencia en nosotras, ¿sí? Y nos debemos de sentir gozosas. Malo es que seamos, como dice por ahí, un cristiano de la secreta. Nosotros debemos de ser luminares, ¿sí? Fíjense lo que dice Filipenses 1:29. A ver quién me ayuda por allí con Filipenses 1:29. Diga bien. Voy, ahorita lo busco. Yo lo tengo, Luz. A ver, dale, Clau. Dale, Clau, por favor, en Filipenses 1:29. Una Reina Valera dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezquéis por Él. Ah, gracias, mi Clau. Así que ahí está. Fíjate, es algo que se nos ha concedido. Ay, qué hermoso, que se nos ha concedido. Bueno, a causa de Cristo, no solamente que creamos en Él nos ha concedido ese favor de creer en Él, pero también vamos a padecer esa persecución. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser diferentes. Es un privilegio el que podamos sufrir por Cristo, no es simplemente una expectativa, no es como parte de la condición caída de este planeta, es un privilegio. ¿Sí? Se nos ha concedido la gracia porque no es por nuestros méritos. Lo vimos, ¿verdad? En la primera bienaventuranza, cuando lloramos que nosotros no tenemos absolutamente nada, estamos en total bancarrota, ¿verdad? Pero que a Él se le ha concedido poner su gracia, su favor en nosotros para poder creer en Él y también para ya no sufrir, ¿sí? Pero también para poder sufrir, perdón, pero también para poder sufrir por Él. Esa es otra gracia, otro favor, de manera que el compartir los sufrimientos por la causa de Cristo es parte de los privilegios que Dios nos ha concedido en nuestra salvación. ¿Se acuerdan cómo Pedro y Juan, verdad? Los meten a la cárcel porque levantan a este cojo, porque estaban predicando, todos ellos. ¿Y cómo se sentían? Se sentían gozosos. Porque, oye, o sea, sí, nos dieron lo nuestro y todo, pero mira cómo sí se dan cuenta que estamos siendo diferente a ellos, ¿sí? Esos son los que son perseguidos, de manera que no ser perseguido es no abrazar la causa, como Cristo nos dejó dicho que deberíamos hacerlo. Pacificadores, ¿se recuerdan? Para ser llamados hijos de Dios. Bueno, ahora tú eres un hijo de Dios, oh sorpresa, vas a padecer persecución. Ya no vas a pertenecer al círculo de chistes groseros, ya ahora vas a pertenecer a la enseñanza bíblica. Y no es por mis méritos. Él no los concedió, Él me lo concedió, ¿sí? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la persecución? En el versículo 12 de estos tres últimos versos que nosotros estamos estudiando el día de hoy, de Mateo 5, en donde iniciamos, ¿verdad?, con las bienaventuranzas, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, ¿sí? Otras versiones dicen, regocíjense, alégrense, ¿sí? Pero una cosa es tolerar y otra cosa es aceptar y otra resignarme, ¿sí? Cristo no usa ninguna de estas palabras. Él en todo el lenguaje de las bienaventuranzas, este es el único verbo que está imperativo, es un mandato. Se recuerdan que también hemos estado mirando que hay promesas, ¿sí? Hay condiciones, hay advertencias, bueno, y también hay mandatos. Bueno, este es un mandato. Alégrate, regocíjate. No dice, si vienes a padecer en algún momento, no, ¿sí? Él dice que siempre estemos alegres, como ayer mirábamos. Él nos ha dado su paz, no está esperando un momento para podernos las entregar. Él ya no las entregó. Bueno, pues ahora también, ¿sí? Él ya nos hizo sus hijos y nosotros tenemos que estar gozosos, alegres, ¿sí? Y vamos a pasar todas esas cosas, sí, pero yo debo de estar contenta porque me están diciendo que soy su hija, ¿sí? Es un mandato que Él nos está dando.
Tú no tienes por qué, ay, llorar y sufrir porque mi mamá ya no me quiere, porque ahora que soy cristiana no quiere ni platicar conmigo, porque para todo le saco a Cristo, que porque mi esposo ya no, le soy agradable, porque ahora, ya no hablo igual, ya hablo diferente. Me recuerdo un amigo mío que él se convierte a los caminos del Señor, él tomaba, fumaba, andaba con mujeres, maltrataba a su mujer, y él cuando tiene esta conversión, tristemente, la esposa le dice, me gustabas más antes como eras que ahora lo que eres. La misma esposa. El mismo Señor dice, más adelante lo vamos a estudiar, he venido a poner enemistad entre la suegra y la nuera, entre el padre y el hijo, entre los mismos hermanos. A eso se refiere, ¿sí? Y nosotros, hijos de regocijarnos, no voy a estar contenta porque mi mamá no me habla, no, no me refiero a eso, sino contenta de que mi mamá, mi abuela, mi tía, mis hijos, mi esposo, ven en mí la luz de Cristo al grado que les irrita porque refleja la oscuridad en la que ellos aún están. Y yo debo de estar contenta porque yo soy ahora portadora de esa luz y en algún momento, en el momento que así como nos los concedió a nosotras, yo abrazo la esperanza de ese momento en el que el Señor se lo conceda a los míos, ¿sí? Es una orden que nosotras estemos gozosas por eso, ¿sí? Él es el que nos dice. La palabra traducida como alegraos en el original es agaliao, que significa brincar, saltar, gritar de júbilo. Esta palabra que el Señor les está diciendo, tú brinca, tú das saltos de alegría, ¿sí? Es más, grita con júbilo, así. Los discípulos no hacían esto, pero se ponían contentos. ¿Tú crees que Pablo, cuando le dieron esa gran paliza, que ya es que se fueron, lo dejaron porque ya pensaron que ya estaba muerto, y ya cuando se fueron, por ahí se levanta Pablo? No creas esta es una manera de decir, ¿verdad? Bueno, Pablo no se levantó brincando porque tenía una buena paliza, pero Pablo se levantó gozoso de que algo tiene que hacer esto que yo vine a predicarles. Y más adelante, esto lo vemos en el libro de los Hechos. Uy, cuando leamos los Hechos, nos vamos a regocijar y no, es un deleite el libro de los Hechos. Bueno, toda la palabra, Gaby, aunque Gaby se ría de mí, pero en los Hechos nosotros vemos, ¿verdad? Esta persecución, es la manera, todo lo que pasó Pablo, bueno, y ¿dónde vemos el regocijo que Pablo tuvo cuando vemos las cartas a los filipenses, a los corintios, a los colosenses, a los tesalonicenses, todas las partes en las que él anduvo predicando, y que en cada una de las partes que él anduvo predicando le pasó algo terrible? Y aquí estaba el gozo de Pablo, ¿sí? Cuando nosotros íbamos a la misión, en una ocasión llegamos nuestros pastores y yo, y había ido gente a hablar muy mal de nosotros, muy mal, al grado que la chica que nos atendía siempre no le habló ni siquiera a mi pastora Cita. Y yo me sentí tan dolida, y nada más se dirigió a mí, pero yo tenía una pena, una vergüenza, que ignoró por completo a mi pastora Cita, de todo lo que habían ido a hablar de nosotros. Y cuando ella me abre su corazón y me dice todo lo que le habían dicho, le dije, ¿y tú lo crees? Y dice, la verdad no, pero fue tanta la hazaña con la que lo dijo que hubo gente que sí lo creyó. Y mi pastor Joel Aguirre, me recuerdo mucho que dijo, hermana, ¿y nosotros qué somos? Y le dije yo, pues misioneros, hijos de Dios. Hermana, nosotros somos portadores de su amor y eso le vamos a dar. No dejamos de ir. Mi pastora Cita no dejó de ir y llegaba y lo saludábamos y todo. O sea, ahí estábamos y nos ponían cara y hubo gente que se fue y ahí estábamos. Pero no tienen idea del gozo que sentimos cuando esas personas se convierten, esta chica se convierte con su esposo, se van al seminario bíblico y ahora ellos están al cargo de la misión. Ese es nuestro gozo. No logramos sino que esas personas se entregaran a Cristo. No logramos nosotros, como decía ayer nuestra querida Marisela, ¿verdad? La corona que pudimos haber logrado será echada a los pies del Señor cuando estemos en gloria eterna. No logramos una estatua, no logramos eso, ¿sí?
logramos que esa gente conociera la verdad de su palabra. Y estuvimos allí aguantando, soportando, ¿verdad? Pues de cierta manera algunas groserías, pero el gozo de saber que fueron alcanzados y que están perseverando en el camino, de verdad, chicas, que eso, dijera por ahí un anuncio, no tiene precio. Ese es lo que nosotros nos debemos de gozar. Vale la pena, ¿sí? Y Pablo, a eso era lo que le pasaba y nosotros en cada carta lo vamos a ver, ¿sí? Mateo 10:22, fíjense lo que dice. A ver, ¿quién me ayuda ahí? Mi Clau, ¿me ayudas? No sé quién, alguien más que me pueda ayudar ahí con esas tres. Alguien que me busque, mi Clau, no sé, Mateo 10:22, Gaby, Marcos 13:13, y no sé si Angie me puedas ayudar con Lucas 21:17, por favor. Quien lo vaya teniendo alguna de ellas, Yo, Luz. dale. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ah, ahí está. Vamos a ser aborrecibles. Ay, no, ese ya no. Es la crema innata de la santidad, aunque no lo seamos, ¿sí? Qué bueno, ¿verdad? Marcos 13:13. ¿Quién tiene Marcos 13:13? Gracias, Micro. Marcos 13:13. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Amén. Okay. Lucas 21:17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ahí está. Mateo, Marcos, Lucas. Los tres evangelios sinópticos, ¿sí? Y cada uno, recordemos que cada uno de ellos, ¿verdad? Habló conforme a su perspectiva, cómo percibieron ellos el mensaje del Señor, la manera en la que ellos lo vieron, a quienes fue dirigido. Pero en este punto, los tres coinciden, ¿sí? Que vamos a tener así, esa persecución. Cada uno de ellos dice, van a ser aborrecibles. Esto, fíjate, ahora sí, qué maravilloso, que esto, los tres lo dicen tal y como Jesús se lo dijo, van a ser aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Si Cristo estuviera presente en este momento, diría, ¿cuál parte de mi evangelio no entienden? Por eso, cada uno de ellos lo dicen tal y como Jesús lo dijo, porque repetitivamente dice, van a ser odiados, ¿sí? Y no van a ser odiados por otra cosa, por mi nombre, por causa de mi nombre. Si me ¿Puede repetir las citas, por favor? Perdón. Ok, aquí está mi cielo, en la diapositiva, pero bueno, ok, si tenemos la cámara, sí, no te preocupes, ahí van, mira, fíjate. Mateo 10:22, Marcos 13:13 y Lucas 21:17. Sí, gracias. Okay. Así que cada uno de ellos, ¿verdad? Va diciendo lo mismo. Si ¿por qué vamos a ser odiados? ¿Por qué vamos a ser, ¿verdad? Aborrecidos por causa de su nombre. El Señor está diciendo, sí, me representa, se abraza mi causa y si abrazamos su carácter, nosotros nos vamos a asemejar a Él. Esa es la razón por la cual Jesús está enseñando todo esto. Nuestro carácter debe de ser como de Él, ¿sí? Y nos van a perseguir, ¿ok? Así que ahí está. Nadie explicó mejor que Cristo la razón de la persecución, ¿ok? Así que, fíjense, Juan 15:19. Ay, esto que nos fascina de Juan, ¿verdad? El Evangelio de Juan. Alguien ahí que lo tenga, por favor. Yo. Adelante. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ay, mira esto. Gracias, allí. Mírate esto. O sea, Él te sacó de allí, del mundo. Es lógico que el mundo te aborrezca. ¿Qué hay en el mundo? Borrachera, mentira, blasfemias, lujuria, todo de eso. Oye, Él te sacó de allí. Y lógico que ahora te van a aborrecer. Esa es la razón de las palabras del mismo Jesús. No quieres ser perseguido, te puedes parecer a ellos, pero cuando comenzamos a no parecernos al mundo, hay una cierta irritación que les causa a los nuestros, ¿sí?
Aún en la familia, lo que les decía con este hombre que dice, ¿tú crees que mi esposa me dijo, me gustabas más antes? Y ni siquiera le hablaba a la mujer. Imagínate, muchas de aquí, ¿verdad? Esperando que el esposo sea alcanzado y este que había sido alcanzado, convertido realmente, la esposa ya no lo quería. En la misma familia lo vamos a tener, pero el Señor nos sacó de allí. Así que la probabilidad de la persecución aumenta cuando nos parecemos más a Cristo y menos a ellos. Y digo, vuelvo a repetir, no una persecución de palos y antorcha, sino un rechazo en sí. Y, o sea, el Señor aquí nos está diciendo, por eso el mundo los va a aborrecer. Tenemos al mundo en contra, tenemos a Satanás en contra. A Satanás no le complace en nada que los hijos de Dios sean bendecidos, que en nada le gusta. A Satanás no le agrada que tú estés gozosa en medio de todo lo que estés pasando, que estés tranquila, que estés prosperada. ¿Qué vimos nosotros en Job? ¿Se recuerdan lo que vimos en Job? ¿Cómo él decía? No, es que él está bien porque tú lo has llenado de bendición, ¿sí? Él siempre quiere desanimarnos, siempre quiere detenernos, siempre quiere hacernos caer. Acordémonos que siempre Él quiere que dudemos del carácter de Dios, ¿sí? Él es lo que quiere. Quiere desacreditar la fe cristiana. Y la fe cristiana no es que con los ojos cerrados voy a caminar en un puente. La fe cristiana es creer en lo que Cristo me dice a través de su palabra. Gozaos y regocijaos, ¿sí? Porque vas a padecer persecución, ¿sí? Él es que nosotros creamos en eso. Él siempre va a estar queriendo desafiarnos, ¿verdad? Él siempre va a querer poner esas trampas para que nosotros nos rebelemos en contra del Señor. Y nos va a querer estar diciendo, mira, antes te querían, ahora ya no te quieren, es mejor que sigas como estabas antes. Es que siempre va a hacer eso, ¿sí? Dios muestra que ciertamente la debilidad es más fuerte que todos los hombres y cualquier otro ser en todo el universo. Que esa debilidad que dicen que Dios no, ¿por qué la gente se vuelve satanista? Porque siempre dicen, no, es que Él no te deja que disfrutes la vida. ¿Sí? Eso es lo que pasa. ¿Qué es lo peor que Satanás te puede hacer a ti y a mí? Si Dios le da permiso de quitarme la vida, lo vimos en Job. El mismo Señor le decía, ¿has visto a Job? No, allí va, porque él quería, ¿verdad? Que Job dudara de aquel en el cual él se esforzaba por agradar, ¿sí? Si me quita la vida, voy a la presencia de Dios, ¿sí? Lo peor que Satanás me puede hacer, produce en mí lo mejor que a mí me puede pasar, irme a la presencia de Dios. Es lo mejor que a mí me puede pasar. Pero ¿cómo así que tú eres hija de Dios y estás pasando por un cáncer? ¿Y cómo así que tú, dijeran los colombianos, cómo así que tú eres una hija de Dios y estás pasando por eso? ¿Y cómo así? Sí, pero mi mayor satisfacción es que un día voy a estar con el Señor, allá en donde ya no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, aunque de este lado de la eternidad, por su causa, yo tenga que padecer mucho llanto, mucha tristeza y mucho dolor. Me tengo que regocijar porque un día nosotros vamos a estar en gloria eterna. Así que nosotras tenemos una garantía en medio de la tribulación, ¿sí? Una que es eterna. No debemos olvidar que esto es parte de lo que se esperaba por ser hijas de Dios, ¿sí? Porque ahora Él está formando su carácter, su imagen en cada una de nosotras, ¿sí? Y la gente ya no va a ver a Anita Luz, ya no va a ver a cada una de nosotras, debe de ver a Jesús, ¿sí? Debe de ver a Jesús. No olvidemos que esto tiene que ver con su causa. No olvidemos que esto tiene que ver con la actividad de Satanás. No olvidemos que esto tiene que ver con el rechazo del mundo y en medio de todo ello, recordemos que Dios está por encima de todo, porque todo viene de Él, todo es para Él. No olvidemos la inmensidad de Dios. Dios tiene en su mano, que Dios tiene en su mano, ¿verdad? Todas las cosas, ahí Dios está con nosotras, ahí en medio de nuestra persecución. Wow, Juan y Pedro, wow, Pablo, wow, Timoteo, lo rechazaban por ser joven, Pablo siempre lo estaba animando.
porque Timoteo, ¿verdad? Había abrazado la verdad de lo que su madre, de que su abuela le habían enseñado, a pesar de que su padre era griego, tenía quizás indudablemente, ¿verdad? Por eso hacen énfasis que era hijo de un griego, porque tenía, ¿verdad? Tal vez esas dos influencias de parte de sus padres, la de su madre abrazando la verdad de la ley de Dios, de lo que ellos estaban ahora conociendo, el evangelio verdadero, y las enseñanzas de su padre, al grado que Pablo le dice en una ocasión a Timoteo, mira, el ejercicio físico es muy bueno, Timoteo, pero es más buena la piedad, ejercítate en la piedad. Pablo estaba animando en todo momento a Timoteo. ¿Por qué? Porque estaba joven, que nadie ponga en poco tu juventud, lo animaba, porque indudablemente Timoteo tenía esa cierta persecución, por decir así, ¿verdad? Ese cierto rechazo. Este joven me va a venir a enseñar a mí, Pablo, no te desanimes, ¿sí? Lo que has aprendido, eso hazlo. No entierres el don que hay en ti, porque indudablemente Timoteo tuvo que haber sentido, ¿verdad? El rechazo de gente mayor a él que decía, ¿y este chamaco cómo me viene a enseñar? Por así decirlo. No que, Pablo, que Timoteo era totalmente un chamaco, pero sí era mucho más joven de lo que sobre todo la ley estipulaba para que ellos pudieran desarrollar un ministerio. Así igual, ¿sí? No nos debemos desanimar. Antes bien nos debemos de animar en cada momento, cada vez que nosotros pasamos por eso. ¿Cuál es el motivo de nuestra alegría al ser perseguido? ¿Sí? Porque sí, pues ¿cómo voy a ser perseguido? Cristo dice que grande es nuestra recompensa en los cielos. Si nos detenemos un momento pensando en esta frase, ¿verdad? Que dice en los cielos, que sale de la misma boca de Jesucristo, que quiere decir que debe ser muy grande porque Él lo está llamando, es grande, es nuestra recompensa, ¿sí? Es grande, ¿sí? Él dice que esa recompensa está en los cielos. Nosotros debemos de esperarla. Es una garantía, es algo que Él nos da, es una promesa. Vez tras vez vimos en el Antiguo Testamento cumplida toda la palabra que sale de su boca. Y si de su boca está saliendo, mira, va a ser una gran recompensa para ti. Nosotros lo debemos de creer porque siempre sus promesas son sí y amén. No debemos de perder la esperanza, aunque pasemos persecución, no importa cada una de las situaciones que tú y yo estemos atravesando. Cristo dice que somos bendecidos, ¿sí? Bienaventurados, dichosos, porque de esa misma manera, persiguieron a todos los profetas. Aquí lo dice en Mateo, donde nosotros leímos al final. De esa manera persiguieron a todos los profetas, ¿sí? ¿Cómo yo voy a gozarme de esto? ¿Cómo yo voy a estar dichosa, a creerme dichosa o bienaventurada de ser perseguida como los profetas? Porque somos de su círculo, somos de su grupo, somos de aquellos bendecidos, de aquellos macarios, ¿sí? Somos elegidas. Y en esa persecución, Dios está haciendo de nosotras lo que Él quiere ver en nosotras, ¿sí? Él quiere ver su carácter, Él quiere ver su imagen. Somos bendecidas, somos como los profetas elegidas para hablar en su nombre, predicar su nombre, ¿sí? Y claro que por eso vamos a ser perseguidas, vamos a ser aborrecidas del mundo. Pero entonces quiere decir que al ser parte de ese equipo, nos hemos identificado con Cristo, donde ellos vayan, nosotras vamos. Lo que ellos reciben de herencia, nosotras recibimos, somos del mismo equipo, estamos trabajando para el mismo Rey, el mismo Señor, ¿sí? Nosotros no somos del equipo contrario. Nos recordemos que este mensaje es contracultural. Yo ya no soy como tú. Y no lo voy a estar proclamando, lo voy a estar evidenciando en un carácter transformado como en el de Cristo. A veces nos mofamos de decir, hey, ¿qué te pasa? Yo soy cristiana. Hey, ¿qué te pasa? Yo soy una hija de Dios. Hey, no se te olvida, decía aquí nuestra querida Cari, ¿verdad? Yo soy una hija de Dios, yo soy la princesa del Señor. Decía, hey, ¿qué te pasa? No necesitamos decirlo, lo debe de ser evidenciado, ¿sí? Debe de reflejarse en nuestro carácter. Él es el que lo está formando en nosotras, ¿sí? Él está haciéndolo, ¿sí?
Solo al calor de la aflicción se forma el carácter de Dios en nuestra vida. Miren allí este hombre dándole forma a esa pieza, ¿verdad? Como con calor. Nosotros vemos las piezas de cristal cortado. Toda esa pieza hermosa que nosotros podemos ver. Y luego si las forman para hacer una lámpara, en cuanto tú le pones la luz, alumbra preciosamente. Bueno, tuvo que ser, ¿verdad? Formada al calor del fuego. Sí. Ahí está, así nosotros. Al calor de la aflicción se va a ir formando nuestro carácter. Tú no puedes decir, no, yo ya soy como el Señor, ¿sí? Ya soy paciente, cuando no te has enfrentado en alguna situación en la que tienes que desarrollar tu paciencia, en donde tienes que desarrollar tu templanza, tu amor, todo el fruto del Espíritu Santo, todas estas cualidades que me distinguen como una hija de Dios. No las voy a tener todas, no voy a, día tras día se va a desarrollar. Ok, como que en este asunto tú te guardaste de exaltarte, ¿sí? Tomaste ese dominio propio de que el Espíritu Santo nos da, ese poder que el Espíritu Santo me da para quedarme callada, ¿sí? Para no caerle encima al de enfrente. No, guardé la templanza. Mostré el carácter de Cristo que cuando lo abofeteaban no decía ninguna palabra. Se quedó callado, ¿sí? Para poder perdonar nuestros pecados. Él, recordemos que fue a la cruz del Calvario y no abrió su boca. Así nosotras. ¿Sí? Bueno, eso fue en esta. Ahora, mañana, pasado, después, va a venir otra situación en la que tal vez allí se me olvida que en aquella, bien que guardé la templanza. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme, llorar, porque todavía me falta volver a entrar al fuego, ¿sí? Volver a estar allí. Nosotros debemos de estar, de saber, ¿verdad? Que es necesario, ¿sí? Que nosotras se vaya haciendo ese corazón. ¿Se recuerdan cómo Ezequiel decía? Es necesario que yo quite el corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Un corazón de carne sensible, un corazón que lata por él. Porque es necesario que nosotros tengamos ese corazón quebrantado intermitentemente, ¿sí? Eso es necesario. Porque en la Universidad de Cristo hay una materia que no es selectiva, sino obligatoria, que se llama aflicción. Nosotros vamos a pasar aflicción número 1, aflicción número 2, aflicción número 3, etcétera, 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 lo que yo decía hace un momento. Hoy tú tuviste que haber desarrollado ¿verdad? Miren, ahorita que yo estoy estudiando, nosotros vemos, iniciamos con álgebra, después geometría, después va trigonometría, después cálculo diferencial, después va subiendo cada vez probabilidad y estadística, y cada vez se va poniendo más difícil la situación. Y en cada una de ellas, yo recuerdo cuando estábamos en geometría, en el tercer semestre, en donde ya estábamos en cálculo. Ok, a algunos se le hacía difícil. Ruth vino una vez a estudiar conmigo y le dije yo, es que, Ruth, es bien fácil. Y sí, sí, para ti todo es fácil. No, mira, nada más acuérdate lo que vimos en álgebra. Aquí dice, y a ella se confundía mucho con el famoso más por más es igual a más. El menos por más, menos. Se le complicaba mucho eso. Y le dije yo, si tú no entiendes álgebra, olvídate que yo te esté enseñando ahorita las pendientes y todo esto. Y le decía yo, ahora aquí está la fórmula, lleva la fórmula a cabo, aquí está. Y me acuerdo mucho de la profesora Cristi que nos empezó a enseñar y algo que impactó mi vida y que yo les dije en su momento, que cuando ella nos dijo, si nosotras no entendemos desde el principio, no vamos a poder entender la vida que nos rodea, porque las matemáticas nos enseñan eso, ¿sí? Entonces, tú tienes que aprender las bases bíblicas para que cuando te enfrentes en tu tercera o cuarta aflicción, tú puedas ponerla por obra. En cada una de las materias que nosotros vamos viendo, en las matemáticas, dijera una niña, nosotros vamos a hacer sumas, vamos a hacer restas, vamos a hacer multiplicación. Por eso es lo primero que nos enseñan, ¿sí? Nosotras aprendemos en las escrituras, ¿sí? Lo que debemos de hacer, porque aflicción tras aflicción nosotros debemos de asirnos de ella. Esas son las materias que nosotros vamos a pasar, porque en cada una de ellas nosotras vamos a debemos de desarrollar el carácter de Cristo.
La importancia del quebrantamiento. A nadie nos gusta. Ah, Señor, yo pensé que ya. ¿Se recuerdan? Aquí, ¿se recuerdan? Hace 3 años, ¿se recuerdan? ¿Tú estás segura que tú ya te olvidaste de la fornicación y del adulterio? ¿Tú estás segura que ya te olvidaste de la mentira? ¿Tú estás segura que ya te olvidaste de ser un iracunda, mandona, de ser chalala, chalala, chalala? Aflicción 1, aflicción 2, aflicción 3, aflicción 4, ándate que repruebas. ¿Ya te diste cuenta que necesitas más? Tú necesitas darte cuenta que sin mí no puedes hacer nada. Por eso los quebrantos, cuando un corazón no quebrantado experimenta las bendiciones de Dios, él cree que se las merece. Ah, no, es que el Señor me da. Él piensa que Dios se las da por lo que hace, no por lo que debe ser. De allí la prueba que nos viene, ¿sí? Para que yo pudiera tener un corazón quebrantado y darme cuenta que no es porque yo ya no me llevo con nadie, cierro mi casa, me encierro y así estoy mejor. No, tú en cuanto abras la puerta, he aquí, dice el Señor a Caín, el pecado está a la puerta. El pecado está allí. No podemos estar encerrados todo el tiempo. Pero cuando tú lo abras, tú te debes de enseñorear sobre él y no dejar que él te enseñoree. Pero cuando tú no tienes ese quebranto, ¿sí? No nos vamos a poder dar cuenta de cuán necesitamos aún la santidad, de cuán necesitamos aún desarrollar el carácter del Señor, de cuán necesitamos la humildad de darme cuenta que no es por mis méritos ni lo que yo hago, es porque estoy en bancarrota y necesito del Señor, ¿sí? Si no, vamos a pensar que Dios no las da por todo lo que nosotros hacemos, por todo lo que nosotros somos. Y por eso debe ser quebrantado nuestro corazón para que no pensemos así. No pensemos que, ya, porque no me llevo con nadie, ya pasé la prueba. Ándate, yo te voy a enseñar que tú pasaste la prueba porque estás aquí encerrada, pero en cuanto abras, tú te vas a dar cuenta de cuánto me necesitas. Porque sigue siendo la misma. Ustedes fueron testigos, ¿sí? Cuando un corazón no quebrantado experimenta la gloria de Dios, él cree que la ha producido él y lo único que nosotras podemos ser es la superficie de reflexión donde la gloria de Dios pueda ser reflejada. No podemos ser más, no brillamos por sí solas. Si Dios se aleja, yo soy totalmente sin luz porque es la gloria de Dios reflejada en nosotros, en sus hijos. Es Él. Cuando un corazón no quebrantado experimenta el poder de Dios, él hace alarde del poder, él usa el poder y luego abusa del poder con el cual Dios le hace perder el poder. Lo tiene que quebrantar, ¿sí? Señor, ¿pero por qué? Porque tú te alardas, tú te haces alarde de lo que tú eres y no eres tú, soy yo en ti y tú tienes que reconocer eso. Nosotros no tenemos nada bueno, chicas. Cuando un corazón no quebrantado experimenta los privilegios de Dios, él se llega a creer que esos privilegios son derechos. Yo me lo merezco, aquí estoy día a día, ¿sí? No, yo merezco esto. No, el Señor tiene que quebrantar mi corazón para darme cuenta que yo no merezco nada, no tengo más derecho de nada y que es un privilegio lo que Él me puede otorgar. Ni siquiera me lo gané. Mira, me lo gané porque no es cierto, ¿sí? Así nosotras debemos de ir desarrollando. Romanos 8:18 y ya terminamos. Perdón, que ahora sí me estoy alargando un poquito. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto, decía Pablo, fíjense bien, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿sí? Él decía, ahí estaba Pablo, por cierto, lo tengo por cierto, garantizado. Estoy totalmente convencido, a eso se refiere, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Nosotras podemos afligirnos, nos quejamos de los sufrimientos de este lado de la eternidad, de la renta, del trabajo, de mi vecino, de mi familia, de todo eso. Pero Pablo dice, espera, esos sufrimientos no son dignos de comparar con las promesas que tenemos en el reino de los cielos. No se compara, sino que nosotros estamos, ¿verdad? Limitados de tiempo porque estamos de este lado de la eternidad. El Señor dio grandes promesas desde el Antiguo Testamento. Nosotros vimos cómo vivió el pueblo de Israel, cómo el Señor levantó a Isaías, Jeremías, Ezequiel, cada uno de ellos, ¿verdad? Dio la promesa de que algún día se acabaría toda la aflicción que ellos estaban viviendo debido al pecado. ¿Cuántos siglos pasaron para que se pudiese cumplir?
¿Lo cumplió el Señor? Claro que lo cumplió. Yo no sé en qué momento, en qué tiempo. Lo único que sí sé es que en ese tiempo en el que se va a acabar mi aflicción, porque voy a pasar a una gloria eterna, en donde ya no voy a tener lucha con mis pensamientos, con mi manera de ser y con todo lo que me rodea. No solamente es eso, ¿sí? El Señor se lo decía, mira, no son los asirios, no son los moabitas, eres tú, Israel, que te has rebelado contra mí. Eres tú que no estás aprovechando, no gozando del privilegio del que yo te saqué de Egipto y te traje para conmigo, ¿sí? Es lo mismo. Eres tú, Anita Luz, eres tú que no estás aprovechando el privilegio y te gana el tiempo, ¿sí? Te gana la preocupación que vimos ayer. Por nada estén afanosos, ¿sí? No se compara nada de lo que nosotros pasamos aquí a lo que vamos a tener en gloria eterna. Pero el problema es, por eso Pablo le decía a los tesalonicenses, pongan su mirada en las cosas de arriba, porque ponemos la mirada en lo pequeño, en lo que se sale es más de nuestro control. El Señor decía, ¿para qué te afanas? No vas a poder hacer un cabello negro. Ya, no, ¿para qué? ¿Para qué pones la mirada de este lado de la eternidad? Haz de este lado de la eternidad, debemos de hacer de este lado de la eternidad lo que debemos hacer, ¿sí? Pero ante la inmensidad de Dios, cada uno de los problemas que nosotros tenemos no son comparadas con las pompas de jabón ante la grandeza y riqueza de Dios y su reino. Lo peor de la tribulación produce lo mejor de nosotros. ¿Sí? Así que el salmista pasó por la tribulación. Cuando él pasa la tribulación, él mira atrás y se sorprende de haber salido de ella. Allí en el Salmo 66:10, quien lo tenga que me lo lea, ¿sí? Cuando el salmista pasa por allí, luego mira para adentro y queda aún más sorprendido de cómo quedó de esa tribulación. Nosotras en cada una de las tribulaciones debemos de darnos cuenta. El salmista quedó refinado comparado con aquel tiesto que él era. Decía a una amiga hace unos días que yo platicaba con ella y me decía, Luz, lo primero que yo le decía, Señor, lo único que te suplico es que me ayudes a no salir igual. ¿Se acuerdan que yo les comenté que en el primer cáncer fue lo primero que yo le dije a una hermana que se acercó a orar por mí? Y le dije, hermana, lo único que tengo temor es de salir igual. Y pasaron los tiempos y en aflicción número 6 volví a ser igual. Pero eso no nos tiene que desanimar. Satanás te va a querer desanimar. Uy, tú mira, que te dices hija de Dios, mira, otra vez estás mintiendo. No, sí, Señor. Pero en la siguiente materia, ¿qué hacemos nosotros en las escuelas? ¿Qué pasa a nosotros? La escuela no la inventó el hombre porque tiene gran imaginación. Dios la puso allí porque en cada una de las cosas Dios refleja lo que en la espiritualidad nosotros debemos de hacer. ¿Sí? Tú repruebas matemáticas 1, tienes allí un examen para que lo puedas volver a pasar, repruebas ¿cómo le llaman? Te llevas el primer periodo, el segundo periodo, pero aún así los maestros te dan una oportunidad, no te dicen, ya, tú reprobaste el primero, segundo y tercer periodo, ya no hay más para ti. No, tú lo repruebas y en vacaciones, cuando tú deberías de estar gozando tus vacaciones, te tienes que presentar en la escuela para presentar un extraordinario, ¿sí? En donde ahora ya no vas a pasar el periodo 1, vas a pasar los 3 de jalón. ¿Y qué haces tú? ¿Verdad que nos ponemos a estudiar? Yo recuerdo cuando iba a la secundaria, en el primer año, que yo me di cuenta que si tú reprobabas cada uno de los periodos y tenías que presentarte con uniforme en vacaciones, la gente que te veía con uniforme en mis tiempos sabía perfectamente que eras un burro, por así decirlo. Mira, ese va a la escuela porque reprobó y tiene que presentar examen. Y cuando yo me di cuenta de eso, ¿se acuerdan que les digo que había reprobado ya matemáticas 1, matemáticas 2 y lloré y le dije al maestro, por favor, yo no quiero reprobar, no me quiero llevar un otro extraordinario, me lo llevé el primer año, ¿sí? No quiero, ¿se recuerdan? Y se recuerdan que siempre les digo que soy malísima para los exámenes, pero no me debo de rendir. Me fui caminando hasta donde el profesor daba clases particulares, le rogué que me diera permiso de aprender con él, que yo no tenía dinero para pagar. Y él mostró misericordia, porque en el examen yo lo reprobé. ¿Tú crees que el Señor no va a mostrar misericordia cuando ve que rogamos porque no tenemos cómo hacer las cosas?
cuando nos esforzamos, cuando caminamos hasta llegar al que Él nos enseñe, cuando nos esforzamos. Y va a venir un examen y chicas, a lo mejor lo vamos a reprobar, pero no nos podemos rendir. Yo no puedo decir, el maestro fue benevolente conmigo. ¿Y acaso Cristo no lo ha sido? Hace 3 años reprobé el extraordinario. Y no nos podemos rendir. Dice el Salmo 66, porque tú nos probaste, oh Dios, nos enseñaste cómo se afina la plata, ¿sí? Él hace eso. ¿Se recuerdan cómo se afina la plata? Bueno, en cada una de las tribulaciones, nosotros tenemos que salir, nosotros vamos a ser refinados. Ahí estaba el salmista diciendo eso, ¿sí? Para terminar, vamos a ver lo que dice Hebreos 4:15, para que nosotras no perdamos la perspectiva de la vida eterna. Hebreos 4:15. Fíjense cómo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oye, si entre nosotros, Pablo decía, ustedes son consolados para consolar, entre nosotras, ¿verdad? Muchas veces hemos dicho, sí, sí, te comprendo porque ya pasé por allí. Oye, ¿cuánto más nosotros, sí? Con esto que Hebreos nos dice, que tenemos a aquel que se compadece. ¿Por qué? Porque Él fue aprobado sin pecado. Si tú y yo somos escuchadas delante del Señor, gracias a los méritos de Jesucristo, cuando intercedemos por otros, ¿cuánto más no Él, que fue aprobado en total santidad, sin pecado? ¿Cuánto más no Jesucristo? ¿Sí? Así que nosotras estamos siendo, nuestro corazón está siendo, así que nuestro corazón, ¿sí? Está en las manos de Dios, está formándolo para que tengamos un corazón como el de Cristo. Nosotras estamos en esta vida para que nosotros lo reflejemos a Él, ¿sí? Que cada una de estas bienaventuranzas haya hecho un impacto en nuestra vida, que el Señor nos abra el entendimiento y lo podamos comprender. Y como Gaby oraba a un principio y vez tras vez hemos orado aquí en el grupo, que Dios nos dé la fuerza, la intencionalidad de poner por obra su palabra, para así cada una de nosotras ser unas mujeres convertidas por su palabra, que pese a la persecución, nosotras podamos reflejar esa luz de Cristo en medio de una sociedad llena de tinieblas. El día lunes vamos a seguir con la demás enseñanza de este capítulo 5, así que no se lo pierdan y muchas gracias por estar con nosotras nuevamente. Dios les bendiga.